call is now being recorded. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión síncrona de semana 2. Esta la constituye del 13 al 19 de septiembre y vamos a ver la unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, su asesora virtual. Antes que nada, quiero felicitarlos porque demostraron un excelente desempeño en el desarrollo de sus actividades integradoras de semana 1. Espero que sigan así y que en esta semana 2 también muestren pues esa creatividad que los caracterizó en esta primera semana. Vamos a dar lectura al orden del día. Primeramente, los aprendizajes esperados, las generalidades de las actividades a realizar en la semana, temas a emplear en las actividades integradoras, la explicación tanto de la actividad integradora 3 como de la 4, y finalmente un espacio para que se comenten las dudas o los comentarios. Bueno, los aprendizajes esperados en estas dos actividades que van a realizar en semana 2 es que se analicen las causas, el desarrollo, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en la primera semana vimos Primera Guerra Mundial y periodo entre guerras. Ahorita pasamos al siguiente evento que se desató debido a estos eventos anteriores, que fue la Segunda Guerra Mundial, y también el papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el conflicto bélico. También van a reconocer la violencia derivada del conflicto, los desplazados, los refugiados del movimiento bélico que pasó con ellos, el genocidio judío, para que se comprenda el proceso de construcción de la paz que realizaron las organizaciones internacionales, ¿no? Como la construcción de la ONU. También comprender el surgimiento de un mundo bipolar, lo que sucedió después del término de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue evolucionando, cuáles fueron sus zonas de influencia para explicar las diferencias entre la realidad social y económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos países que fueron los que quedaron como potencias en ese entonces. También conocer los procesos de descolonización en Asia y África y la transformación económica después de la Segunda Guerra Mundial, cómo los países que eran colonias se independizaron debido a este conflicto bélico. También describir el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo con la caída del muro de Berlín y el proceso de globalización en un mundo unipolar. Finalmente, identificar las principales características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, los autoritarismos, revoluciones y movilizaciones sociales transcurridas en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX. Nada más estaba revisando si había alguien pendiente para agregar, pero me parece que no. Ahí está. Bueno, continúo. Las actividades que se van a realizar en esta semana es la actividad integradora 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, la actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX, y también 2 cuestionarios. En esta semana no hay actividad socioemocional, nada más las actividades formativas, que es completar los cuestionarios después de dar lectura a sus recursos. ¿Para qué? Para que puedan obtener la mejor puntuación, una mayor puntuación, y esto les ayude a generar su puntuación en el aspecto, al final, en el desempeño que realizan en plataformas, ¿sí? En la actividad individual.
Recuerden dar clic en enviar todo y terminar para que se guarden sus respuestas y la plataforma pueda emitir una puntuación. Recuerden también, y me dio mucho gusto verlos participar en el foro Aprendiendo en Línea de semana 1. En esta ocasión también se apertura otro foro en esta semana y se van a responder varias preguntas que les proporcionan ahí, como la motivación de los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial, si ustedes consideran que eran válidas sus razones, por qué, si piensan que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud, cuál, y si en la actualidad hay gobiernos que se equiparan con las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX, que vamos a ver en un recurso que se les proporciona en esta semana. También qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos. Si ustedes participan, si emiten su punto de vista, sus conocimientos acerca de lo que ya han observado, les va a ayudar para quienes lo lean a tener mayor información y en las actividades integradoras, en las partes en donde hay que concluir o emitir opiniones propias, esto les sirve, ¿no? Con esto se está generando el aprendizaje significativo que le llamamos nosotros, es decir, conocimientos con los que ya contamos, nuevos conocimientos que nos proporciona la plataforma y los conocimientos que escuchamos de nuestros demás compañeros. Integramos toda esa información en nuestros pensamientos para emitir o para formarnos nuevos criterios. También el foro Aprendiendo en Línea sirve para que publiquen sus dudas, sus comentarios, algunas sugerencias sobre los temas vistos durante la semana, o revisar los comentarios de sus compañeros, participar y responderles si conocen a la pregunta, alguna duda que se plantee. Los recursos que se van a utilizar en para emplear las actividades integradoras, para el caso de la actividad integradora 3, tenemos 4 recursos fundamentales de donde se va a extraer la información, a extraer, analizar y pues utilizarla para la construcción de esta actividad. En primer lugar, tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos que analizar los eventos, las fechas, qué sucedió, porque vamos a utilizar esta información para realizar una línea del tiempo. Lo mismo el recurso de Guerra Fría, el muro de Berlín y mundo unipolar. Mundo unipolar, aunque no vamos a utilizar textualmente información de ese recurso, necesitamos conocer la actualidad, cómo está integrado el sistema político económico actual, para que podamos comparar sus orígenes, ¿sí? La forma en la que vivimos ahora, que tiene que ver con los eventos que se suscitaron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto les va a servir para realizar el otro producto del punto 2 en esta actividad integradora que ahorita vamos a ver. Antes de eso, vamos a ver los recursos que van a utilizar en la actividad integradora 4. En esta solamente son 2 recursos, que es descolonización en África y Asia. De este recurso van a extraer la información y ustedes con sus propias palabras van a construir una descripción acerca de la descolonización tanto de África como de Asia. Y en una segunda parte van a realizar también un cuadro comparativo con las dictaduras en América Latina. Este recurso también lo tienen dentro de los recursos de semana 2. Van a seleccionar 2 dictaduras, ¿sí? Y tienen que ser de las que se encuentran en este recurso. Con esto evidencian que están utilizando el material que se les está proporcionando en plataforma, lo que se va a pegar a el logro de los aprendizajes esperados que leímos en un principio. Pasamos con la actividad integradora 3 rápidamente, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, en donde tenemos los temas de nuevo, como vimos en la semana 1, del totalitarismo, las crisis económicas, que fueron en gran parte los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En donde
se enfrentaron, o lo que ocasionó que se enfrentaran los países del eje con los países aliados, y como también ya pudieron haber observado y leído, hubo un alto número de pérdidas humanas. Después de esto se crean instituciones, se crean organizaciones para firmar acuerdos de paz. El mundo queda polarizado, por un lado los capitalistas y los socialistas, representados por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente, ¿sí? Ambos países, al final de la Segunda Guerra Mundial, terminaron en disputa. No había un conflicto como tal en un campo de batalla, pero sí habían tensiones, hubieron tensiones durante 40 años, y a esto se le denominó Guerra Fría. Bueno, después de esta introducción vamos a ver lo que nos pide la actividad integradora 3. En primera instancia, van a presentar un documento en procesador de texto. En este procesador de texto se les pide 3 productos. En primero, una línea del tiempo, en donde van a incluir antecedentes, ¿sí? Lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, el desarrollo, algunos eventos que surgieron durante el tiempo que estuvo la guerra, sucesos que pasaron después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que se denominó la Guerra Fría, hasta llegar a la caída del muro de Berlín, ¿sí? Todos los eventos más relevantes que ustedes puedan rescatar con sus respectivas fechas en orden cronológico, la van a utilizar, la van a rescatar para realizar esta línea del tiempo. En un segundo punto van a grabar un audio. Para grabar este audio, primeramente realizan un borrador, hacen su respectiva investigación, como les mencionaba antes. Primero hay que leer el recurso de Mundo Unipolar y ver la situación, o leer información adicional sobre cómo nos encontramos, cuál es el modo económico o la forma económica en la que nos desarrollamos. Tanto México como la mayoría de los países sigue venciendo o sigue dominando el capitalismo o el socialismo, se erradicó el socialismo o no. O sea, hay que saber las formas de gobierno que más imperan en el mundo en la actualidad, cómo nos afecta o cómo nos ayuda, ¿sí? La forma en la que estamos, la forma económica y política en la que estamos viviendo, cómo representa, qué representa para mi vida, para mi forma de vivir, para mis estilos de vida también, ¿sí? Me alcanza, la participación ciudadana, cuestiones que viven ustedes en su día a día y que tiene que ver con la creación de todas esas instituciones surgidas durante la Segunda Guerra Mundial y pues todos esos eventos también en diversos países. Hagan primero su borrador, y ya que tengan su borrador, le dan lectura para grabar su audio y que quede de manera clara. En este borrador van a escribir acerca de cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Por eso es que les comento, hay que saber cómo estamos viviendo, qué sucede, qué existe, cómo, tanto en la parte económica, política y social, y también de dónde viene todo esto, cuál es el origen y cómo repercutieron esos eventos en mi actualidad, en mi forma de vivir. Ya que hayan grabado su audio, lo van a subir a la nube y van a compartir la liga en el documento, ¿sí? Van a poner el enlace en el punto 2. Yo les sugiero también anexar el borrador, ahorita vamos a verlo por qué. En un punto 3 van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron los dos países que quedaron como potencias después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los que quedaron en conflicto durante 40 años, a lo que se denominó Guerra Fría. Vamos a analizar las diferencias entre estas dos ideologías de cada país. Finalmente, y es muy importante colocar las fuentes de información en formato APA, como se utilizan recursos de la semana, hay que referenciar los recursos de la semana como lo vimos en la semana 1. Voy a
abrir la actividad, la plantilla que ya elaboré aquí. Si alguien desea utilizarla, me lo dice y se la puedo compartir con mucho gusto, ¿sale? En primera instancia, sus datos de presentación, ¿sí? Esto es importantísimo porque así pues están asegurando ustedes su autoría y también protegiendo que es un trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, nos pide en primera instancia la línea del tiempo, como ya les había dicho. Aquí tengo un ejemplo, una estructura de línea de tiempo. Esta flecha, esta línea de tiempo que tengo acá, lo utilicé con las mismas herramientas que nos proporciona el procesador de texto. Por ejemplo, tenemos aquí para insertarla, nos vamos aquí al botón de en la parte superior que dice insertar. Luego buscamos la palabra que dice Smart Art. Seleccionamos, nos vamos a la parte de procesos y ahí nos aparecen varias plantillas que podríamos utilizar o formatitos que podemos utilizar como líneas de tiempo si queremos utilizar el procesador de texto y no entrar en más detalles con otras aplicaciones que existen para hacerlo, ¿no? Como el timeline, que pueden utilizarlo si tienen la habilidad para utilizar otras aplicaciones, adelante, ya nada más me copian la imagen que hayan, el trabajo que hayan realizado de manera propia, ¿sí? De su autoría, la copian en este espacio. Si no, pueden hacerlo de manera más práctica para mí en el procesador de texto utilizando estas herramientas. Bien, seleccionamos la flecha, puede ser también esta que tenemos acá. Por ejemplo, si quiero utilizar esta otra línea que va hacia arriba, o que viene una secuencia en círculos, pero que nos va llevando la flechita. ¿Por qué? Porque tiene que ser en orden cronológico la información que vamos a ir colocando. Tenemos aquí en forma de cuadro también. Sí, me voy a quedar yo con la que tenemos, que es la flecha de un sentido. Bien. Dentro de la flecha ya nos van indicando varios circulitos. Ahí en los círculos podemos insertar las imágenes o en la parte de arriba como ustedes lo deseen. Características de la línea de tiempo. En primera instancia es que los eventos tienen que ser en orden cronológico. Voy a empezar a partir de 1919 con el Tratado de Versalles, que fue el que se firmó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y que fue una causa de descontento en Alemania, lo cual fue incrementándose esa inconformidad para con los demás países. Como ya vieron, surge un líder, Adolf Hitler, el cual empezó a dominar otros territorios y pues creó el descontento con otras potencias, ¿no? Entonces vamos a iniciar la línea del tiempo con el año de 1919, ¿sí? Con el Tratado de Versalles. Hay que colocar imágenes, sí, porque también es otra característica de la línea del tiempo, ¿sí? Fechas en orden cronológico, la fecha, el evento y una pequeña descripción de lo que fue el evento, ¿sí? Clasificamos la línea del tiempo en eventos que se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso les digo, empieza a partir de 1919. Nos vamos al recurso, vamos a ir ahorita a la plataforma para ver de dónde vamos a obtener los eventos surgidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos tantito a la plataforma y entramos a la Segunda Guerra Mundial. En este recurso podemos ver aquí antecedentes, nos proporciona aquí una cierta información. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de los problemas entre 1919 y 1939, ¿sí? Como la crisis de los pactos internacionales de la Gran Guerra. Aquí podemos obtener información. Si no nos proporcionan los años en específico, pues ya lo investigamos en fuentes adicionales para ver. Aquí nos proporcionan el evento, investigamos en qué año y así lo vamos colocando.
Aquí tenemos entonces algunos antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, dice que en la década de los 30, los conflictos entre los países europeos por establecer sus fronteras, así como el expansionismo de Japón, propiciaron la formación de alianzas durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos antecedentes, aquí tenemos más antecedentes también. Tenemos que en 1931, Japón 32 empieza a extenderse, ocupa Manchuria en China, abandona la Sociedad de Naciones, expulsa tropas chinas, crea el estado satélite de Manchukuo. En Alemania, sí, esto por un lado, en Alemania los nazis acceden al poder, termina la paz con Francia. En 1935 en Italia, esta Abisinia con ayuda de los alemanes. En 1937 otra vez Japón continúa con su campaña de ocupación en China, y hay quienes consideran que la Segunda Guerra Mundial comenzó en la guerra entre Japón y China en este año, ¿no? En 1937, algunos lo consideran así. En 1938, pues Hitler empieza a extenderse, ocupa Austria, firman acuerdos de Múnich, firma el pacto de Ribbentrop-Molotov, que es un tratado de no agresión con la URSS, la cual después no se acató. ¿Sí? En Italia, en abril, Italia invade Albania, y en 1941, pues Japón firma el pacto de neutralidad con la URSS. Bueno, estos son algunos de los eventos, pueden rescatar los más relevantes porque también no se pueden extender tanto con la línea del tiempo en el caso de los antecedentes. Pero a lo que voy es que aquí tienen la información, años y eventos que ustedes pueden colocar en la primera parte de la línea del tiempo, que son los eventos antes de la Segunda Guerra Mundial, que representarían los antecedentes. Ya que hayamos completado la parte de antecedentes, ¿sí? Seleccionamos unos 3, 4 o 5 eventos, colocan su imagen, el año, el evento y una pequeña descripción. Pasamos a los eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos también en este mismo recurso de la Segunda Guerra Mundial, en la pestaña de durante la guerra, tenemos aquí también la información requerida. Por ejemplo, nos dice que a partir de 1942 la guerra tiene otro giro con las victorias de Gran Bretaña por aire, la entrada de Estados Unidos a la guerra, ¿sí? Y las batallas navales en el Atlántico. También Estados Unidos lanzó una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, lo que ocasionó que Japón presentara su rendición. Aquí también se les proporciona un video acerca de la Segunda Guerra Mundial, también está muy creativo, muy relevante, pueden verlo para rescatar algunas otras ideas, fechas y eventos que surgieron en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. O bien leer este PDF, que también hay eventos que hablan acerca del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Rescatan varios eventos que surgieron durante este periodo, y de esta manera completamos la parte de el desarrollo, ¿sí? Unos 5, 6 o 7 eventos, pueden ir alargando la línea del tiempo, no hay problema, o con los cuadros secuenciados, ¿sí? Y con esto finalizamos esa parte. Ahora nos vamos con los eventos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de la Guerra Fría. Nos vamos entonces de nuevo a la plataforma, y ahora vamos a ingresar al recurso de Guerra Fría. Tenemos acá Guerra Fría, aquí vienen algunos, rescatar algunos eventos que ocurrieron durante esta etapa, por ejemplo, en 1948, lo que ocurrió tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Tenemos aquí también, por ejemplo, que en 1959 el grupo comunista obtuvo la victoria en la Revolución Cubana.
Tenemos más información por acá. Aquí tenemos otra pequeña línea del tiempo en el 78, 79, 80, 85, varios años. Ustedes rescatan lo más relevante y buscan imágenes alusivas para irlas representando. Vamos a hacer esto hasta llegar a la desaparición de la Unión Soviética, en donde también surge la caída del muro de Berlín. Tenemos aquí el muro de Berlín. Ahí también nos muestra algunas fechas y algunos eventos surgidos a partir de 1948. Así va de forma cronológica, 49, 60, 61, hasta 1989, que fue derrumbado el muro de Berlín, ¿sí? En donde se muestra el debilitamiento de la URSS, permitiendo la reunificación de Alemania. Bueno, entonces esta es la información que van a utilizar en la tercera parte de la línea del tiempo. Inician entonces en 1919 con el Tratado de Versalles. Aquí falta la descripción. Ustedes la incluyen y también su imagen. Y terminan hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Una pequeña descripción. No coloquen mucho texto para que no se distorsione tanta la intención, que la intención de una línea del tiempo es ver la secuencia de las fechas y los eventos más relevantes. Con eso terminamos la línea, el primer producto, que es la línea del tiempo. Aquí les vuelvo a colocar en esta plantilla los recursos que se van a utilizar. Bien, pasamos al punto 2, con el audio. El audio en el cual ustedes van a analizar de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Como les decía, primeramente hay que conocer cómo nos encontramos, qué tenemos, qué instituciones o quiénes son los que gobiernan o los que controlan la parte económica en el mundo. Cómo nos repercute a nosotros en la forma diaria de vivir y conocer también la información acerca de los eventos que vamos a ver ahorita en la línea del tiempo, qué instituciones se crearon, cuáles eran las verdaderas intenciones, y en base a ello voy a reflexionar acerca de lo que considero de esa repercusión en la conformación del mundo actual. Aquí les comparto también varios enlaces que se pueden apoyar para ampliar sus ideas. No es válido copiar textualmente porque tiene que ser un análisis propio. Vamos a ver primeramente los antecedentes, bueno, lo que es el mundo actual, cómo está conformado el mundo actual. Nos vamos a ir al recurso, regresamos a la plataforma, entramos a ver el recurso de mundo unipolar. Tenemos acá, es un PDF, ya lo tengo aquí abierto. Bueno, mundo unipolar. Empieza con los antecedentes, en el cual después de la Segunda Guerra Mundial se crea el socialismo, las dos ideologías, que es el socialismo y el capitalismo. Conforme pasa el tiempo empiezan a haber crisis en el socialismo. Aquí vienen varios aspectos que ocasionaron esa crisis, pero también hubieron crisis con la otra ideología, que fue el capitalismo, ¿sí? El estado de bienestar tuvo dificultades para cumplir sus funciones. Muchas empresas, en especial las pequeñas, disminuyeron sus ventas, sus ganancias, se cerraron, se generó la inflación, desempleo, empobrecimiento, que a la fecha no se ha logrado solucionar, o no han querido, porque de que se puede, ¿verdad? Y estos sucesos, pues los gobiernos no tomaron medidas para cambiar el rumbo de la economía. También el conflicto entre Israel y países árabes, las crisis económicas del mundo, todos estos factores se dieron durante la crisis del capitalismo. Ante las crisis de las dos ideologías surge otra ideología, la cual se basa más específicamente, o su base es el capitalismo. Le dieron nada más como un giro, pero en sí sigue siendo la misma base. Y tenemos aquí que, a diferencia del estado del bienestar, que intervenía regulando los beneficios de las empresas, los salarios y los precios,
El neoliberalismo sostiene que el Estado debe de intervenir en la economía solo para garantizar la libre competencia. ¿Sí? En el capitalismo se supone que no había una intervención por parte del Estado, es una ideología liberal, en la cual se transforma y ahora se convierte en un neoliberalismo, por eso les digo que su base sigue siendo el capitalismo, en el que nada más el Estado interviene. El Estado interviene para mí, entre comillas, y a ustedes, cada uno de ustedes va a emitir su propia opinión, porque siguen siendo para mí las empresas las que siguen controlando la economía y no el Estado. En el programa neoliberal, que es lo que nos caracteriza en el mundo actual, ¿sí? el modelo económico, político que podemos observar, el crecimiento económico dice que es la razón de ser de la economía, se privatizan muchas empresas para la búsqueda de beneficios y la competencia. Estos beneficios generalmente son nada más para los dueños del capital, es decir, los empresarios, porque se benefician del trabajo de la mayoría de las personas que están en estado de necesidad o pobreza. Se abren también sin restricciones las fronteras a las mercancías y capitales para garantizar el libre mercado y la libre competencia, ¿sí? Ya se puede comercializar de un país a otro, importando, exportando. La política económica del Estado se concentra en equilibrar el presupuesto fiscal, se promueve la inversión privada y se flexibiliza la legislación laboral. También hay una crítica aquí sobre el neoliberalismo en América Latina, en donde nos dice que durante los años 70 surgieron movimientos políticos que tomaron la vía armada para solucionar la situación de injusticia social, miseria y desigualdad. Estados Unidos, ante el temor de estos movimientos, empieza a alentar golpes militares en diversos países como Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, para que surgieran esas dictaduras, es decir, Estados Unidos influyó. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el mayor país, es el que gestiona o es el que promueve la ideología capitalista, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos viendo lo que ocurre en la actualidad con lo que sucedió desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces Estados Unidos aplica políticas neoliberales asesorados por norteamericanos. ¿Qué provocó este neoliberalismo? Provoca cierre de industrias, pérdida del poder adquisitivo, el dinero cada vez vale menos, el hambre, la miseria para la mayoría de la población. Para impedir cualquier queja que se implementó, el terrorismo de Estado, la tortura, el asesinato indiscriminado, el secuestro de bebés, el robo y la corrupción. Entonces, aquí podemos darnos una breve idea de cómo vivimos en la actualidad, de cuál es este mundo unipolar del que se habla, este neoliberalismo, ¿no? Cómo es que surgieron los dictadores, la razón, la verdadera razón, el trasfondo de lo que hay en cada una de estas situaciones. Ya que analizamos cómo nos encontramos en la actualidad, pasamos entonces a ver cuáles son los eventos que sucedieron a partir, o que se crearon, instituciones que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tienen relación con lo que estamos conociendo, con lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, desde el punto de vista territorial, ¿sí? Podemos ver que ya no es los mismos territorios ocupados en diversos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia anexionó Estonia, Letonia, Lituania, China recuperó sus territorios, Italia pierde sus colonias, Estados Unidos se queda con un número de islas en el Pacífico, Corea queda dividida entre norte y sur, es decir, en el norte dominado por los soviéticos y el sur por los americanos. También que por mandato británico y por la inmigración masiva se crea el Estado de Israel, en donde entregan al pueblo judío parte del territorio de Palestina. Este evento, ¿sí?, apoyado por la Organización la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, que se creó en ese momento y se crearon por parte de los países
de las potencias que en ese entonces resultaron ganadoras, ¿sí? Otorgan al pueblo judío parte del territorio de Palestina, que a la fecha ha derivado o existen conflictos entre esos países. Se determinó por parte de la ONU la creación de dos estados, el judío y el árabe. Entonces, la creación de la ONU es una de las repercusiones también surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Declaración de los Derechos Humanos. Pero no solamente hay en la parte territorial, también podemos ver desde el punto de vista social, cultural y tecnológico. Si ahorita estamos frente a una computadora con internet, quisiéramos saber cuáles fueron los orígenes, cómo surgió, por qué surgió, a raíz de qué. Pues déjenme decirles que en el caso de la computadora surge a raíz de la necesidad de interceptar los códigos o los mensajes que mandaba el enemigo, ¿no? Querían descifrar esos códigos y se crea la primera computadora, que fue la máquina de Turing, durante la Segunda Guerra Mundial. Y este fue el parteaguas de la evolución en las tecnologías de la información como lo conocemos ahora. También, pues no todo fue bonito. Gracias a esta computadora, pues podemos disfrutar y podemos comunicarnos sin estar de manera física, ¿verdad? O estando lejos, podemos estar en comunicación o también conocer más información. Sin embargo, también creció el analfabetismo, la pobreza y la brecha entre ricos y pobres cada vez se ha estado ampliando. Es decir, que el sector de personas con estatus económico alto, pues son muy pocos y cada vez se reduce ese número, y las personas con un nivel económico muy bajo, pues cada vez aumenta, y al grado de la extinción o desaparición de la clase media. También otra repercusión que se ocasionó o que hubo con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de México, México se vio beneficiado al estar Estados Unidos en guerra, ser parte de, pues se necesitaban actores, se necesitaban actrices, y México en ese entonces pues fue uno de los que mayormente se beneficiaron, ¿no? Fueron llamadas estas personas y la industria cinematográfica creció. También se adquirió mayor relevancia el papel de la mujer. Como les mencionaba anteriormente, pues al estar los hombres en la guerra, también se vio que las mujeres podían o debían también participar en las actividades que realizaban los hombres. Se hicieron cargo de sus familias, ¿sí? Y también las minorías técnicas en cuanto al sufragio. Hubieron cambios también en la alimentación, cambios en los hábitos alimenticios, cambios que, por ejemplo, la cadena de McDonald's basa su producción o su modo de producción en serie, está basada en el modo de producción de armas en la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo modelo lo retomaron y ahora lo ocupan, y tenemos una cadena de comidas rápidas que se ha estado difundiendo, no solamente este comercio, ¿no? Muchos, que a raíz de la pobreza o a raíz del incremento de necesidades, las personas pues han tenido que trabajar más tiempo, no solamente un integrante de la familia, sino 2 o 3, dependiendo de la cantidad de personas que son, ¿verdad? Para el sostén familiar. Salen todos a trabajar, hay menos tiempo, hay muchas actividades, y ¿qué recurre la mayoría de las personas a realizar? Pasarse a comprar cosas ya elaboradas, ¿sí? Cosas que no son saludables, comida rápida, que a la larga pues nos causan un mayor número de enfermedades crónico-degenerativas, es decir, que la obesidad inclusive, ¿no? La forma en la que vivimos desde el punto de vista de la salud, también tiene su origen en estos eventos que estamos analizando. Y bien,
Esto que acabo de mencionar es parte de lo que ustedes pueden ir mencionando o retomando para estructurar la información que van a leer para su audio. El audio no menciona en las instrucciones un tiempo determinado. Sin embargo, yo me gustaría que fuera mínimo de 2 minutos, máximo de 3, ¿sí? Para que puedan explayarse y decir y hacer una buena investigación y estructurar más o menos una cuartilla de esa información y le den lectura. Estamos aquí en mi pantalla, la plantilla. Pueden ver acá que tengo un cuadro de texto y menciono aquí, escribe el borrador del texto que grabarás sobre la forma en que la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. ¿Para qué? Muchas veces, suelen enviar sus actividades sábado y domingo. Por X o Y razón, el audio no se puede escuchar y yo ya les estoy evaluando el día miércoles, que es el último día para que ustedes puedan solicitar extensiones por no haber aprobado o alguna calificación no aprobatoria, ¿sí? O no evaluable, ya no se les puede otorgar extensiones porque no pude o se disminuyó su puntuación en la actividad, se va a tomar como que no fue entregado porque yo no lo pude escuchar. No se puede escuchar a veces porque no configuraron bien el audio y no lo configuraron a público para que se pudiera escuchar o simplemente hay un error. Entonces, para evitar eso, yo sugiero, sí, que ya es como parte de mi criterio, no lo dice las instrucciones, pero para que yo constate que hay información en ese audio que no estoy logrando escuchar, escriban su borrador. Si se escucha, está excelente, está perfecto, están cumpliendo al 100. Pero en el caso de que haya alguna falla técnica, si ustedes colocan su borrador, yo constato que sí hay información en ese audio y lo tomo como, lo tomo como entregado, aunque yo no pueda escuchar el audio. Entonces, les beneficia a ustedes el que si ya realizaron de todos modos su texto, su borrador, pues nada más intégrenlo en este punto. No es válido nada más entregar el borrador y no entregar el enlace del audio, porque lo que se está pidiendo es el audio. El borrador es nada más para garantizar que se obtenga una puntuación en este producto. En el caso de que no se logre o que el asesor no logre abrir este audio. No sé si me explico, ahorita pasamos a las preguntas. Pasamos al punto 3, que es el cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Como ya vimos en la introducción, Estados Unidos tiene una ideología capitalista y la Unión Soviética una ideología socialista. Dos ideologías contrarias, pero vamos a ver qué otras características hacen la diferencia entre estos dos países, entre estas dos ideologías. Para ello se va a consultar el recurso de Guerra Fría. Tenemos acá el que ya habíamos entrado para obtener algunas fechas y completar la línea del tiempo. También nos va a servir para completar el cuadro comparativo. Aquí tenemos varias características, por ejemplo, que Estados Unidos lo encabeza el bloque capitalista y la Unión Soviética el bloque socialista. Aquí tenemos también más información acerca de cada uno de ellos y en todo el texto, en todo el documento, si analizan aquí en esta parte de alianzas, pactos y acuerdos, por una parte lo que hizo Estados Unidos y por otra parte lo que hace los eventos de la Unión Soviética. De aquí pueden extraer información para ver la diferencia entre estos dos países. Y completan su cuadro y finalmente las fuentes de información. Importante que coloquen las fuentes de información en el formato indicado. Si solamente incluyen enlaces electrónicos,
pues son como tal enlaces electrónicos, pero se está pidiendo que referencien la información consultada, es decir, la información de los recursos de la semana. Hay que colocarlos en la parte, en el aspecto actitudinal. Si ustedes leen su rúbrica, baja, me parece, hasta la tercera columna, en donde dice omite alguno de estos aspectos, y hasta abajo dice fuentes de información. Entonces es importante colocarlos para que no se vea afectado el excelente desempeño que brindan en la construcción o en la elaboración de cada uno de estos productos, ¿verdad? Bueno, pasamos a la segunda actividad, o prefieren que generemos ahorita un espacio para preguntas sobre esta actividad integradora 3. Nubia, María del Refugio, ¿tienen alguna pregunta en esta actividad? Vamos a ver los mensajes. Dime, Nubia, adelante. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llegué un poquito tarde a la clase. Ajá. Mi duda es, ¿dónde vamos a realizar la línea del tiempo? ¿En qué lo puedo hacer en PowerPoint o dónde se puede hacer? Bueno, lo puedes hacer en PowerPoint, pero la imagen, el producto que crees, lo pegas en tu documento de Word. Ajá. O bien utilizar el documento de Word como les estaba presentando acá. Aquí tengo esta línea del tiempo, por ejemplo, la obtuve de la pestaña Insertar, me voy a formato Smart Art. En la parte de procesos, ahí tengo varias plantillas que también puedo utilizar, que prácticamente creo que son las mismas que vienen en PowerPoint. Ajá. Entonces, okay. sí, entonces para que no estés en un programa y en otro, en el caso de que estés la misma paquetería, pues te sugiero hacerlo directamente aquí en el procesador de texto. Muy bien. Sí, pero puedes hacerlo, si prefieres, si te facilita el PowerPoint, hazlo en PowerPoint, pero luego lo pegas en el documento de Word. Muy bien, es que esa era mi duda porque cuando entré apenas estaba con la flechita, entonces me perdí lo primero. Ok. Muchas gracias, maestra. Sí. Armando, buenas tardes. Rosalina, buenas tardes. María del Refugio, César, Zeus, Cintia. Bueno, María del Refugio, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Facilitador, una pregunta. ¿Hay alguna especificación respecto a al número de letra y al tipo de letra? Porque yo soy muy, yo utilizo mucho el cómic. Entonces, en otros facilitadores, pues, ponen ciertas características en los trabajos. No sé si hay algún problema en ello. Ok, por mi parte no hay problema, en especial porque son actividades, en estas dos actividades que han realizado, pues es un poco más creativo. Entonces, mientras más utilicen otro tipo de letra o hagan la diferencia, por ejemplo, entre un título, un subtítulo y el texto en general, pues es más llamativa la presentación y están creando más vaya la redundancia, creatividad, ¿no? Por mí no hay problema en la utilización de las fuentes. Ahora, cuando en las instrucciones nos indiquen así, utiliza tal y tal tamaño y esto, porque, por ejemplo, vamos a suponer que es un ensayo, como lo van a hacer en otras actividades, pues entonces sí, tal vez ahí tengamos que respetar un poquito eso. Pero ahorita no, ahorita puedes utilizar el tipo de letra de tu gusto. Ok, otra cosa, facilitadora, nos comentaba de que de alguna manera una de las opciones que nos da es colocar nuestro borrador. A mí me ha pasado que hago mis borradores para los audios, de por sí que es un poquito para mí difícil, el hablar, entonces me ha pasado que hago el borrador y a la hora que hago el audio, ya cambié muchas cosas porque me metí en el tema y se me vienen las ideas al momento. No hay ningún problema en que mi borrador no esté al 100% con mi audio.
No hay problema, no hay problema. Yo lo que voy a tomar en cuenta es el audio. El borrador solamente va a ser como garantía. Algo extra, como garantía en el caso de que no pude escuchar tu audio y ya no hay tiempo para que puedas hacer la corrección, ¿sí? Okay. Sí, entonces es nada más garantía, no hay ningún problema en que sea distinto. Ahora, si es totalmente diferente lo que se expone en uno y en otro, pues entonces sí habría salta, ¿no? A ver qué pasó aquí. Pero así no, está bien, María del Refugio. Ok, muchas gracias. Sí. Mago pregunta cuánto debe durar el audio. Como ya les comenté, de preferencia de 2 a 3 minutos. No hay problema si tardan más, como nos comenta su compañera María del Refugio, pues a veces sí nos interesa o nos apasiona el tema y pueden decirlo, ¿sí? Pueden ampliar, no hay un límite de tiempo, pueden ampliarlo, lo voy a escuchar con mucho gusto y me gusta cuando se pone la parte crítica de los temas por parte de cada uno, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Maestra, yo quería preguntarle cuál era el recurso que nos dijo para el segundo trabajo. Para el segundo trabajo. Ok, ahorita lo vamos a ver todavía. Voy a abrir la plantilla para la actividad 2. O para el audio. Así es, para el audio, maestra. Para el audio. Es el mundo unipolar. Que tenemos ahorita en la pantalla. Ajá. Ese es para darle lectura y conocer cómo nos encontramos en la actualidad. Y para ver los antecedentes y la segunda, lo que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial, pues tanto el recurso de Segunda Guerra Mundial o bien estos enlaces que les estoy colocando aquí en la plantilla. Estos enlaces se los voy a compartir en el foro de avisos para que los revisen y también se puedan apoyar de ellos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió? Tenemos aquí una industrialización por sustitución de importaciones. Fue un programa muy exitoso, pero no convino a otros países y quitaron hicieron que desapareciera, ¿no? También es interesante la información. Les voy a compartir esto, lean El Mundo Unipolar, también lo de la Organización de las Naciones Unidas, hay otro recurso, vamos a entrar a la plataforma. Tenemos aquí donde dice la Fundación de la ONU, también revisen este recurso, porque es otra parte, otra institución que se creó, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son instituciones que se crearon a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y para mí esas instituciones, incluso hay algunos teóricos que mencionan que controlan o crean dinero ficticio para generar inflación, y la inflación genera mayor pobreza y disminución del poder adquisitivo. Estas son parte de las repercusiones que tenemos ahora y que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál era la verdadera intención? ¿No? Eso es de cada uno, de acuerdo a lo que se investigue. Muchas gracias, maestra. Uh-huh. Bueno. Si no hay más dudas, pasamos a la tercera actividad. Perdón, a la cuarta actividad integradora 4, que es Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Pues aquí vamos a ver cómo es que mientras las grandes potencias se enfrentaban en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sus colonias, tanto en Asia como en África, empiezan a luchar por la libertad, buscando la descolonización. Aquí estas fueron apoyadas por el socialismo y llegaron a Latinoamérica, pero
como mencioné anteriormente, Estados Unidos pues no estuvo muy de acuerdo con ello y empiezan a crear las dictaduras militares para evitar la adopción de dichas ideologías. ¿Qué van a realizar en esta actividad? También van a entregar un documento en procesador de texto. Se los recalco el documento en el cual deben entregarlo porque lo menciona la rúbrica. Si menciona ahí que tiene que entregar un documento en procesador de texto, tiene que ser en ese. Si lo presentan en PowerPoint, si lo presentan en un Prezi, si lo presentan en otro documento, pues disminuye la puntuación porque lo está mencionando la rúbrica. Entonces, como mencionaba hace rato, pueden hacer por ejemplo, su línea del tiempo, sea en PowerPoint o sea en algún programa en específico de líneas de tiempo, aplicaciones concisas que ustedes sepan utilizar, lo pueden hacer, pero copian la imagen en el documento de procesador de texto. Ok, en esta integradora 4 también es un procesador de texto y también van a elaborar 3 productos. El primero es una cuartilla en donde van a describir el proceso de descolonización de Asia y el proceso de descolonización de África. Van a colocar qué países participaron, su desarrollo, su ideología, los antecedentes y las consecuencias. En un punto 2 es un cuadro comparativo entre 2 dictaduras. Estas dictaduras las van a elegir de un recurso que viene también en plataforma. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de este cuadro comparativo van a desarrollar varios puntos. Van a colocar el país, el dictador o jefe revolucionario, el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias. En un punto 3, una vez analizado el cuadro comparativo del punto 2, van a escribir 5 renglones, en 5 renglones una conclusión acerca de lo que encontraron de similar o en común entre estas 2 dictaduras que se está analizando en el cuadro comparativo. ¿Sí? Por ejemplo, en las 2 dictaduras hubo un golpe militar en ambas dictaduras, ¿no? Entonces, esa es una similitud. En ambas dictaduras hubo represión. En ambas dictaduras, pues fueron impuestos, ¿no? Por otro país o por Estados Unidos, por ejemplo. Van a buscar similitudes y van a estructurar una conclusión secuenciada de 5 renglones. Y finalmente, las fuentes de información. Aquí también elaboré una plantilla, ¿sí? En donde primeramente se colocan los datos de presentación. En el punto 1, que es el proceso de descolonización de Asia y África, aquí lo separé los 2. Primero la descolonización de África y luego la descolonización de Asia. ¿Qué recurso voy a utilizar? Descolonización en África y Asia. Nos vamos a la plataforma. Y aquí tenemos descolonización en un PDF, descolonización de Asia, de África y Asia, que tenemos acá. Ya lo tengo aquí abierto. Este es el recurso. Tenemos aquí, primero, colonización de África. Aquí empieza hablando que en el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX los europeos explotaron África con 2 motivos. ¿Sí? ¿Cómo es que colonizaron este continente, ¿no? Por ubicar las riquezas mineras, por encontrar nuevas rutas marítimas, que las potencias encontraron que el territorio africano había disputas internas, que la conferencia de Berlín en noviembre se reunieron 14 países y en esa reunión no asistió ningún representante africano. ¿Qué quiere decir esta situación? O sea, que en ningún momento les interesaba el bienestar de ese continente, ¿no? Aquí viene, esta es la parte de la colonización. Esto podría ser los antecedentes. No quiero que me copien textualmente la información, ustedes léanlo y lo que se haya comprendido vayan escribiendo su descripción. Aquí también vienen los países que fueron
que participaron, que es otro punto a desarrollar dentro del texto, como Etiopía, Senegal, Ghana, Togo, Mali, ¿sí? Benín. Y luego viene la descolonización, que ya sería el desarrollo, ¿no? Cómo fue el proceso, que influyeron factores internos y factores externos. Aquí viene la ideología también, donde dice estos factores contribuyeron a la formación de ideologías antiimperialistas que favoreció los procesos de descolonización que más tarde permitieron la independencia política y creación de los estados modernos en África. Este último renglón es parte de las consecuencias. Aquí viene una línea del tiempo acerca de algunos estados modernos que también formarían parte de las consecuencias que nos están pidiendo. Y de esta manera podemos rescatar entonces la información que nos solicitan. Los antecedentes, el desarrollo, los países involucrados, la ideología y finalmente las consecuencias. En este orden hacen la descripción acerca de la descolonización de África. Luego nos pasamos a la descolonización de Asia. En el mismo documento, en el mismo recurso, tenemos en la parte de abajo colonización de Asia. ¿Sí? Tenemos aquí que los portugueses exploraron Asia con el interés de ocupar el territorio asiático, ocasionó enfrentamientos entre países europeos. ¿Sí? Gran Bretaña intenta conquistar China, que estaba debilitada. La corona británica declara la guerra a China y la derrotó, ¿sí? La denominada Guerra del Opio. En fin, estas son parte de los antecedentes en la descolonización de Asia. Las sublevaciones durante la colonización, y empieza aquí el desarrollo, ¿sí? de la descolonización. ¿Qué sucedió? ¿Sí? La rebelión de los cipayos en India, la guerra de los Bóxer en China. También aquí vienen otros enfrentamientos que intervinieron para la descolonización, como la guerra ruso-nipona, la guerra de Indochina. Aquí viene una breve descripción. Y dentro de la misma, ustedes ya están observando cuáles son los países que participaron en este proceso de descolonización de Asia, ¿no? Sus consecuencias también aquí las podemos ver, pues se independizaron, fue la guerra de Indochina, la propaganda rusa, ¿sí? Y si desean colocar más información, también pueden darle lectura, si consideran que es insuficiente, dar lectura a fuentes adicionales solamente para apoyarse, no copiar y pegar, por favor. Bueno, con esto tenemos entonces completo lo que sería la descolonización de Asia, también antecedentes, desarrollo, países involucrados, ideología y consecuencias. En el punto 2, que es la comparación de dos dictaduras en América Latina, vamos a ver el recurso dictaduras en América Latina. Nos pasamos a la plataforma, regresamos acá y entramos, también es un documento en PDF denominado Dictaduras en América Latina. Aquí vienen unos antecedentes, aquí también habla del método de sustitución de importaciones. Empezamos con las dictaduras y sus características. Hay que tomar en cuenta estas características para relacionarlas ahorita con el desarrollo de las características de las dictaduras que van a elegir. Por ejemplo, que hay restricción a la participación de ciudadanos, que las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias, que se instituyen leyes marciales y que los líderes provienen del sector militar. También que hay censura, hay exilio, hay detención, tortura, asesinato y desaparición de personas cuando son dictaduras. Tenemos aquí las diferentes dictaduras, tenemos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. De estos países viene con su respectivo dictador, la duración y sus características. De este cuadro que estamos viendo acá, de esta tabla que estamos viendo acá, van a seleccionar ustedes dos dictaduras, ¿sí? Dos países. Vamos a suponer que eligen Argentina y Bolivia. Entonces tomamos Argentina y vamos a completar nuestro cuadro comparativo. Aquí ya viene el cuadro comparativo. En la parte de dictaduras ponemos a Argentina
y ponemos a Bolivia, ¿no? Tendríamos aquí Argentina, ¿sí? Y por el otro lado, Bolivia. Entonces vamos a analizar estos dos países, ¿sí? El dictador, perdón, aquí van en la parte de abajo, aquí Argentina, ¿no? No va nada. En la parte de abajo, que sería el periodo que abarcó el proceso, regresamos a nuestro recurso y vemos el periodo, en el caso de Argentina, de 1943, con Juan Domingo Perón y Jorge Rafael Videla, del 76 al 83. Y en el caso de Bolivia, con Hugo Banzer, en 1964 hasta 1982. Tenemos aquí entonces el dictador, ya lo colocaríamos, ya lo acabo de mencionar, y el periodo que abarcó. Luego, en el siguiente cuadro, los antecedentes. Leemos las características o la información que nos proporciona acá. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, nos dice que Juan Domingo Perón ocupó la jefatura cuando quitaron el poder con un golpe militar. Sí, ese es uno de los antecedentes, ¿no? 18 años después, fue reelecto para dirigir la dictadura hasta el 74. En este caso, en Argentina, falta mucha información para poder colocar, por ejemplo, consecuencias. Entonces, en este caso, ustedes pueden recurrir a información adicional para ver las consecuencias ocurridas durante la dictadura de Argentina, cuando estuvo Juan Domingo Perón o Jorge Rafael Videla. ¿Qué consecuencias hubieron durante ese periodo en el que estos personajes estuvieron en el poder? Buscan información y lo colocan, ¿sí? Para completar, nada más para apoyarse a la información base que están retomando de los recursos de plataforma. En el caso de Bolivia, si es que eligen ese país, tenemos aquí también que surgieron movimientos guerrilleros. El presidente René Barrios mandó militares a combatir estas guerrillas. Después de su muerte, fue sustituido por gobiernos de corta duración. Aquí sí vienen algunas consecuencias. Hugo Banzer derrocó a Juan José Torres. Durante su gobierno se suprimió el movimiento obrero, se suspendieron los derechos civiles y se enviaron tropas a centros mineros. Aquí tenemos algunos elementos que ocurrieron durante el gobierno de Hugo Banzer, ¿no? Lo que no podemos ver en Argentina, entonces hay que buscar lo que ocurrió en Argentina durante el periodo dictatorial y lo comparamos con lo que ocurrió en el periodo dictatorial de Hugo Banzer, si es que elegimos estos dos países, pero pueden elegir Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, ¿sí? O Uruguay, con los personajes que nos están mostrando aquí en esta tabla. Y bien, ya que hayan completado su tabla, por ejemplo, vimos en antecedentes y consecuencias que teníamos aquí, resulta que también en Argentina se suspendieron los derechos civiles, también enviaban tropas, también desaparecían personas. Entonces son características que estamos viendo que son similares. Entonces las retomo y voy a construir mi texto, mi conclusión, mencionando esas similitudes, ¿no? Podemos empezar. Las dictaduras analizadas son Argentina y Bolivia, en las cuales se pueden observar, ¿sí?, ciertas similitudes, y empiezan a detallar las similitudes. Deben de tener 5 renglones como mínimo. También se evalúa la extensión cuando se menciona dentro de la rúbrica o en las instrucciones. Entonces hay que acatarlos. Si escriben menos, pues se ve afectado el aspecto de pensamiento crítico y el actitudinal por no acatar las indicaciones. Finalmente, las fuentes de información, que serían los recursos de la semana y la información adicional que consulten para completar lo que sea necesario, ¿no?, en la descolonización de Asia o en el cuadro comparativo de las dictaduras.
Y eso sería todo en esta actividad integradora 4. Está más sencilla, sí, relativamente. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Adelante, María del Refugio. Disculpe, facilitadora, la cuartilla es, ¿cuántas palabras es lo que se considera la cuartilla? Es una hoja con un tamaño de letra, por ejemplo, un Arial 12, o lo que se le parezca a un Arial 12. Tamaño 12. Ajá. Y es una hoja. Ah, ok. Muchas Es gracias. una hoja. Entonces, como son 2, sería media hoja para la descolonización de África y media hoja para la descolonización de Asia. Y con eso formamos la cuartilla. Ah, ok. Muchas gracias, facilitadora. Sí. Sí, Mago, voy a compartirles la plantilla. Entonces, la voy a colocar en el foro aprendiendo para que la descarguen desde ahí, para quienes la quieran utilizar, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a finalizar esta sesión, no sin antes decirles que yo voy a estar al pendiente de que si surge alguna duda en el momento en el que estén realizando sus actividades, pues voy a tratar de estar a la disposición en el momento en que generen la pregunta. De todos modos, yo todas las tardes me conecto y por ejemplo, si escribieron su pregunta en la mañanita, ténganlo por seguro que en la tarde ya la tienen respondida, ¿sí? Muchas gracias por su atención. De nuevo los felicito por el desempeño que han estado brindando. Que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora, compañeros. Hasta luego, Armando. Hasta luego, Armando. Hasta luego, Alejandra, César, María del Refugio. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga bonita tarde, maestra. Gracias, igualmente. Muchas gracias.